EC7137, electrónica de potencia 3, 5.1.2, electrónica de potencia aplicada a las energías renovables, introducción, segunda parte. La lámina muestra el mapa mundial de la distribución anual promedio de energía solar en kilovatios hora sobre metro cuadrado. En el estado actual de la tecnología hay dos formas de aprovechar la energía solar como fuente de energía para generar electricidad. Primero, conversión fotovoltaica mediante celdas solares. Segundo, conversión térmica. Primero, conversión fotovoltaica mediante celdas solares. La lámina presenta un corte ideal de una celda solar de semiconductor genérica. Una celda fotovoltaica o celda solar es un dispositivo semiconductor fotosensible que convierte directamente fotones de una energía determinada, esto es, de una longitud de onda determinada, característica de cada compuesto, en pares electrón-hueco, generando un potencial eléctrico que, si la celda está conectada a un circuito externo adecuado, se convierte en una corriente eléctrica. Las celdas más usadas comercialmente, de silicio, tienen una eficiencia teórica máxima del orden del 26%, aunque en la práctica la eficiencia alcanzada es menor, cercana al 20%. Estas son las celdas que, agrupadas en paneles solares, dominan el mercado masivo de generación fotovoltaica. La lámina muestra los resultados logrados en 30 años de investigaciones en celdas fotovoltaicas implementadas con distintos semiconductores y diversas tecnologías. Los trabajos de investigación para desarrollar nuevas tecnologías de celdas solares o mejorar las existentes son numerosos y continuos, tanto buscando nuevos materiales como nuevas configuraciones. Aunque principalmente por razones de costo, en el mercado masivo predominan los paneles solares implementados en base a celdas solares de silicio, usualmente policristalino, se fabrican celdas con otros semiconductores que tienen mayor eficiencia. También se están fabricando celdas multijuntura, en donde una serie de semiconductores distintos se ensamblan en capas para formar junturas fotosensibles a distintas regiones del espectro, aprovechando la energía de varias zonas y por lo tanto aumentando la eficiencia energética de la celda compuesta. La eficiencia más alta reportada es del orden del 44%, con celdas de 3 junturas y concentrador solar. En todo caso, estos son valores logrados en condiciones óptimas de laboratorio. En la práctica, el rendimiento logrado en el campo es menor y la capacidad de producir electricidad depende de múltiples factores, desde los que afectan globalmente a todas las instalaciones fotovoltaicas, como la latitud de la instalación y la posición relativa del Sol y la Tierra, los específicos de una instalación determinada, como la intensidad de la radiación en el lugar, el ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie de las celdas, la orientación de las celdas y la temperatura ambiental, hasta los que afectan a las celdas individuales, como las sombras locales o la limpieza de la superficie. La lámina presenta el diagrama de bloques genérico de un sistema fotovoltaico. La fuente de energía es un arreglo de N paneles solares interconectados en serie para lograr la tensión de salida y en paralelo para lograr la capacidad de potencia deseada. El primer bloque electrónico es un circuito seguidor del punto de máxima potencia o MPPT, Maximum Power Point Tracker, necesario para asegurar que, en todo momento, el arreglo de paneles esté entregando la máxima potencia posible, dada la insolación instantánea que esté recibiendo. Adicionalmente, el MPPT ajusta la tensión de salida del panel a la de operaciones del resto del equipo. Dependiendo de la diferencia entre ambas tensiones, es posible que sea necesario añadir una etapa conversora DC-DC adicional. El banco de baterías es opcional. La configuración presentada en la figura, donde el conversor que implementa el MPPT sirve además de cargador del banco de baterías, es aplicable a sistemas que usen baterías de plomo ácido. Si las baterías son de litio, lo que cada vez es más frecuente,
Normalmente el cargador es un bloque separado del MPPT, integrado en un sistema de manejo de baterías o BMS, Battery Management System, que se encarga de supervisar el estado de las baterías en todo momento. En el esquema, la tensión del banco de baterías es, directamente, la que se entrega a las cargas DC. También es posible que entre las baterías y las cargas DC exista un conversor DC-DC, tanto para regular la tensión de salida como para ajustar los niveles de tensión. El banco de baterías alimenta también a un conversor DC-AC para generar la salida AC. En muchos casos es necesario incluir un circuito DC-DC entre la salida del banco y el inversor para ajustar las tensiones y, por supuesto, diversas implementaciones tienen solo salida DC o solo AC. Evidentemente, el proceso fotovoltaico de generación de electricidad depende totalmente de la electrónica, desde los captadores de energía, las celdas solares fotovoltaicas, hasta el conjunto de conversores que adecúan la energía generada antes de ser entregada al sistema de distribución. Es en este campo donde la intervención de la electrónica de potencia es, por lo tanto, fundamental. Los problemas de la variabilidad y la intermitencia. En los sistemas tradicionales de generación de electricidad, tanto en las represas hidráulicas como en las centrales térmicas, ajustar la producción de electricidad es un proceso relativamente sencillo dentro de las características operativas de los equipos. Si hay que aumentar la generación, se aumenta el flujo de agua o el consumo de combustible, o se cambia la posición de las barras moderadoras y, pasadas las correspondientes constantes de tiempo de respuesta, la producción de electricidad aumenta, según se desea, dentro del rango de producción del equipo generador considerado. Si hace falta bajar la producción de electricidad, se procede en cada caso al contrario, y el agua que no se utiliza permanece almacenada en el reservorio, el combustible no quemado en los tanques y los átomos no fisionados en las barras de combustible, disponibles para su uso posterior. No se ha producido la cantidad máxima posible de electricidad por falta de demanda, pero los recursos energéticos no usados siguen estando disponibles, almacenados para uso futuro. En el caso de la generación eólica y la solar, la situación es fundamentalmente distinta. No es posible generar electricidad a partir de la luz solar cuando no brilla el sol, o eólica cuando no sopla el viento, y cuando el recurso energético está disponible en abundancia. Es cierto que en caso de falta de demanda se puede regular la cantidad de electricidad producida, no aprovechando el recurso disponible al 100%, pero los recursos energéticos que no se usan en el momento en que están disponibles se pierden. Evidentemente no se puede almacenar el exceso de viento para mover el aerogenerador más tarde, ni guardar los rayos de sol del mediodía para usarlos de noche. La variabilidad en la disponibilidad de las fuentes de energía solar y eólica crea problemas inmediatos y a largo plazo. Los efectos inmediatos de la variabilidad en la insolación y el viento atañen a las decisiones que el operador del sistema de generación de electricidad solar o eólica debe tomar día a día y su efecto sobre los otros participantes en el mercado de electricidad. Primera aproximación: la estrategia óptima de aprovechamiento de la inversión realizada en estas energías renovables es producir al máximo posible. Su combustible es gratis y no lo puede almacenar. Los países donde existe un mercado libre de electricidad, esto hace que en algunos momentos, cuando sopla fuerte el viento o el sol brilla en el cenit, el precio instantáneo de la electricidad pueda ser cero. Al fin y al cabo, una vez instalados los equipos, sobre todo los fotovoltaicos que no sufren desgastes mecánicos, dejar de producir no reduce los gastos de operación, y regalar la electricidad es un arma en la competencia que puede forzar a algún generador térmico fuera del negocio, reduciendo la competencia.
La gráfica muestra claramente el efecto del pico diario de producción fotovoltaica centrado alrededor del mediodía solar en el mercado de electricidad del estado de California, USA. En los meses de invierno, enero-febrero, el sol no brilla tanto, pero los 7 u 8 gigavatios que inyecta la fotogeneración en el mercado obliga a las centrales que queman gas, las convencionales con menor tiempo de reacción, a bajar su producción a unos 6 gigavatios, en vez de aumentarla a los 13 o 14 que hubieran tenido que producir para cubrir la demanda en ausencia de los fotovoltaicos. En verano, julio-agosto, el sol brilla más y la generación fotovoltaica sube a unos 12 gigavatios al mediodía, lo que también reemplaza la misma cantidad de gigavatios de la producción de gas. El efecto no es tan notable en la curva porque en verano el consumo de energía para aire acondicionado es muy grande. Pero sin la fotovoltaica, los productores de electricidad desde el gas hubiesen podido empezar a aumentar su producción a partir de las 6 a.m., alcanzando el máximo antes del mediodía, en vez de empezar a subir al mediodía y alcanzar el máximo pasada las 6 p.m., justo cuando la generación solar deja de ser significativa, pero el consumo empieza a bajar. Y, casi seguramente, la generación en base a gas se reduce, porque los generadores fotovoltaicos entre media mañana y media tarde pueden vender su electricidad a un precio inferior al costo de producción de los que generan quemando gas. La lámina muestra la evolución de los porcentajes de generación a partir de las energías renovables y las no renovables en España en la semana del 15 al 22 de junio de este año. En este caso, el factor más importante es casi seguramente la generación eólica, dado que los cambios ocurren a lo largo de varios días. En todo caso, el resultado es el mismo. Las subidas de la oferta de la electricidad renovable fuerzan a que la oferta de electricidad no renovable tenga que ceder participación en el mercado. La lámina muestra la evolución de los porcentajes de generación a partir de las energías renovables y las no renovables en España en la semana del 15 al 22 de junio del 2021. En este caso, el factor más importante es, casi seguramente, la generación eólica, dado que los cambios ocurren a lo largo de varios días. En todo caso, el resultado es el mismo. La subida en la oferta de la electricidad renovable fuerza a que la oferta de electricidad no renovable tenga que ceder participación en el mercado. El efecto a largo plazo resalta el problema de la intermitencia. Como resultado de las oscilaciones cíclicas de los precios de la energía, van saliendo del mercado las fuentes convencionales, empezando por las menos ágiles, básicamente las grandes centrales térmicas que queman carbón, lo que es bueno para reducir las emisiones, pero puede crear problemas de abastecimiento si se retira prematuramente del mercado una porción demasiado grande de la generación convencional de electricidad, ya que, a largo plazo, el problema es la evidente imposibilidad de depender únicamente de fuentes cuya capacidad de generación está sometida a fuertes variaciones diarias y estacionales. Las soluciones propuestas a este problema son interconexión de redes y almacenamiento de electricidad. Primero, interconexión de redes. Esta solución propone buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad, enviando los excesos de producción a otras regiones e importando de otras regiones cuando sea necesario. Por supuesto, eso presupone redes enlazadas que cubran casi todos los usos horarios, capaces de trasladar a voluntad cantidades masivas de energía, operando bajo un control razonablemente centralizado y flexible. Una estructura que no existe y puede que nunca exista por razones económicas, políticas, geográficas e incluso tecnológicas. Segundo, almacenar el exceso de energía eléctrica producido cuando la generación posible sobrepasa el consumo local, para su uso cuando la situación se invierta. Esta es una alternativa viable con la tecnología actual y, como se muestra la lámina, además existen numerosas alternativas adicionales
en distintos estados de desarrollo. Las principales alternativas son los medios de almacenamiento electroquímicos y los electromecánicos. Estos métodos compiten entre sí, pero pueden resultar complementarios. Almacenamiento electroquímico. A. Bancos de baterías. La electricidad que debe ser almacenada se usa para cargar bancos de baterías y se extrae de los bancos cuando sea necesario. La tecnología básica existe y está probada. Aplicarla es un problema básicamente económico. En esta área se está trabajando activamente en mejorar el rendimiento de las baterías existentes y también en desarrollar otras más baratas o de mayor capacidad o de vida útil más larga o mejor aún, las tres cosas simultáneamente. La tecnología dominante actualmente es la de baterías de litio en varias variantes, pero hay muchos candidatos a reemplazarlas. La lámina muestra una alternativa interesante, la batería de flujo de reducción-oxidación, redox, flow batteries, en la que los elementos activos son dos fluidos, uno capaz de almacenar cargas positivas y el otro cargas negativas. La batería en sí es una celda electroquímica. Si se bombean los dos fluidos cargados a la celda, se produce un proceso de reducción en uno y oxidación en el otro que genera electricidad y descarga los fluidos. Si se bombean los fluidos descargados y se aplica electricidad, los procesos de reducción y oxidación se invierten y los fluidos se recargan. La capacidad de almacenamiento depende del volumen de fluidos almacenados y la cantidad de corriente manejada, del tamaño de las celdas electroquímicas y del número de celdas en el arreglo. Generación y consumo de hidrógeno gaseoso. La lámina presenta el esquema funcional de una celda de combustible. El hidrógeno gaseoso se puede generar por electrólisis disociando moléculas de agua en una celda electroquímica. El hidrógeno gaseoso así generado se puede almacenar en el sitio de generación o distribuir por gasoductos y consumir cuando y donde sea necesario, quemándolo en centrales térmicas de gas en vez del gas natural o empleándolo en una celda de combustible para generar electricidad. De hecho, dado que las celdas de combustible pueden ser bidireccionales, la misma celda, invirtiendo los flujos de gases y electricidad, sirve para generar hidrógeno disociando las moléculas de agua. Como en el caso anterior, el sistema es escalable según sea necesario, aumentando el volumen de almacenamiento de hidrógeno y el número de celdas empleado. Sistemas de almacenamiento electromecánicos. Se están proponiendo muchos, pero el más probado y muy posiblemente no solo el de mayor capacidad, sino el más seguro, es usar la electricidad para bombear agua de un reservorio inferior a uno superior, convirtiendo la energía eléctrica en energía potencial del agua en un sistema de hidrogeneración, muchos de los cuales ya existen y operan sin mayor problema. La figura muestra el sistema desarrollado para la isla del Hierro, España, en el que los generadores eólicos son la principal fuente de energía eléctrica, apoyados por un sistema de almacenamiento en un par de represas reversibles. Como respaldo de último recurso hay la posibilidad de reactivar los generadores diésel que originalmente servían a la isla. La única limitación del método es que depende de la geografía para encontrar nuevos sitios adecuados para construir el arreglo de represas. Un sistema como el del complejo hidroeléctrico del Caroní sería ideal porque ya existe una serie de represas grandes en un arreglo escalonado. Conversión termosolar. Es un proceso indirecto que opera en tres etapas. Primero, conversión de la energía electromagnética en todo el espectro de la luz solar en energía térmica, haciendo incidir una cantidad suficiente de luz sobre un cuerpo negro mediante un arreglo de espejos orientable para seguir el movimiento aparente del Sol. Segundo, conversión de la energía térmica en energía mecánica. La energía térmica del cuerpo negro se usa para generar vapor sobrecalentado, el cual se inyecta en una turbina de vapor igual a las instaladas en una central termoeléctrica convencional. Tercero, conversión de la energía mecánica en energía eléctrica.
Como en las centrales térmicas convencionales, la turbina mueve un generador eléctrico trifásico convencional, que convierte la energía mecánica rotacional aplicada por la turbina a su eje en energía eléctrica. La frecuencia se regula ajustando la velocidad de giro y una vez que ésta se estabiliza, la tensión se ajusta controlando el punto de operación de la máquina. Dado el proceso termomecano-eléctrico de generación de energía propio de los sistemas termosolares, en general, la aplicación de la electrónica de potencia en estos sistemas es marginal, aparte del control de los servomecanismos que orientan los espejos de captación del calor. Por razones termodinámicas, lograr una eficiencia razonable en la segunda etapa requiere operar a altas temperaturas, lo que obliga a concentrar la radiación luminosa recibida en una superficie considerable, lo que se puede hacer de dos maneras. Primero, con un arreglo circular de espejos y una torre solar. Segundo, con un arreglo lineal de espejos parabólicos y tubos de calor. La lámina muestra el campo de espejos y la torre del receptor de la luz concentrada en la central termosolar de Crescent Dunes, Nevada, USA, activada en 2014. Cada uno de los rectángulos azules en el arreglo circular en el suelo alrededor de la torre central es un espejo montado sobre un servomecanismo que se encarga de dirigir la luz reflejada sobre el blanco, en realidad un cuerpo negro no reflector, en lo alto de la torre, lo que concentra en el blanco una gran cantidad de la energía solar que cae en la superficie total de los espejos, que, en primera aproximación, se puede considerar el área total de los espejos en metros cuadrados por unos 2 o 2,5 kilovatios hora por metro cuadrado, mientras el sol brilla sobre el desierto. La lámina muestra el campo de espejos y la torre del receptor de la luz concentrada en la central termosolar de Crescent Dunes, Nevada, USA, activada en 2014. Cada uno de los rectángulos azules en el arreglo circular en el suelo alrededor de la torre central es un espejo montado sobre un servomecanismo que se encarga de dirigir la luz reflejada sobre el blanco, en realidad un cuerpo negro no reflector, en lo alto de la torre, lo que concentra en el blanco una gran parte de la energía solar que cae en la superficie total de los espejos, que, en primera aproximación, se puede considerar igual al área total de los espejos en metros cuadrados, por unos 2 o 2,5 kilovatios hora por metro cuadrado, mientras brilla el sol sobre el desierto. Con un arreglo lineal de espejos parabólicos y tubos de calor. La lámina presenta el esquema de operación de un segmento del arreglo de espejos y tubos. Los espejos son longitudinalmente rectos y tienen una curvatura transversal parabólica, de forma que el foco del conjunto es una línea recta paralela al eje longitudinal de los espejos, en la cual se coloca el tubo no reflector que transporta el fluido captador del calor. El sistema de espejos, formado por n arreglos lineales, se orienta en el eje norte-sur, perpendicular a la trayectoria aparente este-oeste del Sol, con un servomecanismo que gira los espejos sobre el eje de los tubos para seguir al Sol. La lámina presenta una fotografía aérea de la central termosolar de tubos colectores de Puerto Herrado, España. En principio, la eficiencia de absorción térmica del cuerpo negro es mucho mayor que la de las celdas fotovoltaicas, porque el cuerpo negro absorbe energía en todo el espectro, pero la eficiencia del método termosolar de generación de electricidad está limitada por los condicionantes termodinámicos de operación del sistema intercambiador de calor, generador de vapor, turbina. La eficiencia aumenta con la temperatura de operación. Con el sistema de espejos parabólicos a 600 grados centígrados, el límite teórico está en el orden del 41%. Trabajando a mayor temperatura, en la torre central la eficiencia teórica puede ser superior al 50%, usando un sistema de turbinas múltiples, por supuesto, más complejo. Una ventaja de la conversión termosolar es que es posible almacenar todo o parte del calor generado en la etapa de captación de la energía solar para usarlo posteriormente
por ejemplo en horas de la noche. En todo caso, el proceso de captación de energía se controla con los servomecanismos estándar que controlan la posición de los espejos, y como el proceso de generación de electricidad se produce mediante generadores mecanoeléctricos iguales a los usados en las centrales térmicas convencionales, la salida es naturalmente un sistema sinusoidal trifásico cuya tensión se ajusta regulando las condiciones de operación del generador, cuya frecuencia se ajusta controlando el flujo de fluido a la turbina. De hecho, hay autores que proponen complementar o reemplazar totalmente el sistema de calderas para generar el vapor sobrecalentado de una central térmica convencional con un sistema de captación de energía termosolar para reducir o eliminar totalmente el consumo de combustibles fósiles, aprovechando todo el resto de la infraestructura de generación y control de la central termoeléctrica, lo que sin duda resultaría en un ahorro significativo de costos de operación, suponiendo, por supuesto, que en la cercanía inmediata de la central térmica exista un área suficientemente grande para instalar el campo de espejos de captación necesario. La generación de electricidad a partir de la energía geotérmica requiere tener acceso a una fuente de calor adecuada en una capa caliente de la Tierra, a la que se accede abriendo un pozo o casi seguramente un sistema de pozos de la profundidad necesaria. Una vez taladrados los pozos, se instala un sistema de tuberías por el cual se bombea un fluido adecuado que la energía geotérmica calienta a algunos centenares de grados, fluido que se pasa por un intercambiador de calor para generar el vapor con el que se mueve la turbina que acciona a un generador eléctrico. Como en el caso de la generación termosolar, a partir del vapor generado, el proceso es igual al de las centrales térmicas convencionales. En este caso también existe, por lo menos en teoría, la posibilidad de que el sistema geotérmico de calentar fluido se combine con o reemplace a el sistema de calderas de una central termoeléctrica preexistente. Por razones evidentes, el sistema de generación de electricidad a partir de la energía geotérmica tiene una ventaja única. Es completamente independiente de los ciclos día-noche y estacionales que afectan a todas las demás energías alternativas, lo que le permite trabajar en forma sostenida 24 horas al día, 365 días al año, de ser necesario, operando en todo momento a la máxima potencia de diseño del sistema.